Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Leche no, queso sí. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero comentarles hoy de algo que nos preguntan muchísimo. Muchas personas nos escriben en YouTube, en Metabolismo TV directamente, nos escriben a Facebook y nos preguntan, oiga, don Frank, ¿por qué es que en el libro El Poder del Metabolismo, en el libro Diabetes sin Problema, usted dice que la leche no es buena para adelgazar ni para controlar la diabetes, y sin embargo recomienda el queso para adelgazar y para el control de la diabetes? Pues quiero explicarles por qué leche no y queso sí, ¿ok? Así que voy a explicarles. Fíjense, mire, la leche, pues es algo así de las sociedades modernas, ¿no? Las sociedades antiguas, ¿verdad? Nunca usaron leche como alimento, ¿me sigue? Leche de otro animal, siempre usaron la leche de la madre, ¿verdad? La leche materna, ¿no? La leche no se recomienda absolutamente para nada, para las personas que quieren bajar de peso o para las personas que quieren controlar su diabetes. De hecho, la leche, para mí, mi experiencia ha sido que es mortal para los diabéticos. Ahora, sin embargo, cuando cambia a queso, la cosa es distinta. Ya esto es mucho más utilizable y es mucho más recomendable, tanto para el que quiere bajar de peso como para el que quiere controlar su diabetes. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. Usted diría, bueno, pero es que la leche y el queso, los dos son lácteos. Es verdad. Sin embargo, no están en la misma forma. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando usted mira la composición de la leche, ¿verdad? Y mira la del queso, ¿no? La leche es una mezcla de carbohidratos, o sea, azúcares. Estamos hablando principalmente de lactosa, que es el azúcar principal de la leche, ¿no? Tiene algo de proteína y tiene grasa. Ahora, el queso, en realidad, cuando usted fermenta el queso, en el proceso de fermentación hay unas bacterias naturales que ayudan a fermentar. Porque el queso hay que fermentarlo, hay que cambiarlo de forma. Y estos carbohidratos, la lactosa, se consumen en el proceso. O sea, los consumen las mismas bacterias que lo están trabajando, ¿no? Así que básicamente lo que queda del queso principalmente es que el queso es muy alto en proteína y puede ser alto o no alto en grasa, ¿no? Pero de carbohidratos casi no queda nada. O sea, que el proceso de transformación de leche a queso le quita al queso la parte que descontrolaba la diabetes, la parte que le engordaba, que era la lactosa. Fíjense, mucha gente dice, no, yo voy a comprar queso bajo en grasa. Déjeme decirle que la grasa del queso no le puede engordar a menos que su cuerpo esté produciendo insulina. O sea, sin insulina nada se puede absorber en el cuerpo, ni la grasa ni nada. O sea, la insulina es vital porque la insulina es la que abre la puerta a la célula para que entren los nutrientes. Pero ¿qué pasa? La insulina solamente se produce en cantidades cuando hay mucho carbohidrato. La razón por la cual nosotros usamos esta tabla, ¿ves?, de alimentos tipo E, que son alimentos E porque engordan, que son E porque son enemigos del control de la diabetes, es porque en esta tabla usted va a ver que por aquí está la leche. ¿Por qué están los E? Está entre los que engordan. Sin embargo, usted va a encontrar que el queso, los quesos, ¿ve?, está acá entre los amigos del control de la diabetes y los que adelgazan. Por lo mismo, porque estos son bien bajos en carbohidratos, los quesos, y la leche es bien alta en carbohidratos. Por ejemplo, un vaso de leche común y corriente de 8 onzas, de 240 mililitros, pues tiene fácil 12 gramos de carbohidratos, ¿no? Mucha gente que desconoce de esto piensa que si compra leche deslactosada, pues están haciendo la gran cosa. Eso es otra mentira, eso lo explico en los dos libros, ¿no? Es una mentira porque la leche deslactosada lo único que hace es que le echan una enzima que permite que usted utilice esa lactosa, o le quitan la lactosa y entonces le meten otro azúcar, porque los que venden leche saben que una leche que no sea dulce no se va a vender. Por lo tanto, como ellos quieren vender, pues le ponen otro tipo de azúcar y le quitan la lactosa y le meten otro azúcar y como quiera le va a engordar. Así que básicamente cuando usted transforma de leche a queso, usted está sacando del queso, en el queso, la proteína y la grasa, que es la parte que menos insulina producen, por lo tanto es la parte que menos le engorda
y por lo tanto es la parte que le ayuda a controlar la diabetes. Entonces, esa es la diferencia. Por eso les digo que leche no y queso sí. Y eso se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.